Muy buenas tardes. Nos reunimos hoy en este espacio tan querido por nuestra comunidad para inaugurar una muestra que tiene un profundo significado histórico y emocional, la celebración de los 100 años del Hospital Municipal de Pellegrini Dr. Guillermo del Soldato. A través de esta exposición, el museo nos invita a recorrer un siglo de compromiso, de vocación y de servicio público, un viaje que rescata los primeros pasos de aquella institución que nació para cuidar a nuestra gente y que con el paso del tiempo se convirtió en un pilar esencial de nuestra identidad comunitaria. Cada fotografía, cada objeto, cada testimonio aquí presente hablan de la dedicación de profesionales que dejaron su huella, de quienes trabajaron con entrega silenciosa y de generaciones de vecinos que encontraron en el hospital un lugar de amparo, de esperanza y de humanidad. Hoy rendimos homenaje a esa historia viva, celebramos su legado y reafirmamos la importancia de seguir acompañando el crecimiento de una institución que, durante un siglo, honró su misión de salvar y mejorar vidas. Convocamos al doctor Fabio Vila a dejarnos unas palabras con motivo de esta muestra. Bueno, buenas tardes a todos. Me han encomendado una tarea no fácil. No creo que sea por mi poder de oratoria, sino porque suelo hablar bastante. Pero bueno, yo creo que por ahí es momento de hacer ciertas reflexiones. 100 años no es poco, realmente es mucha cantidad de tiempo. Y son sucesos que se viven y se repiten muy pocas veces. De hecho, la mayor parte de las veces uno no tiene muchas posibilidades de verlo varias veces, ¿no? Son muchos años de esfuerzo. A uno le ha tocado gran parte de ese tiempo estar acá. Ya vamos 28 años con Alejandra, Fabiana y Darío. El 28% no es poca cosa, son casi 3 veces el IVA. Así que es una gran cantidad de tiempo. Yo siempre, para ser breve también, fui una persona que siempre me gustó conocer el pasado de las cosas, el pasado de las instituciones, de la historia de las instituciones, de la gente, de las comunidades. Y no porque sea una simple curiosidad, sino porque creo que por ahí resulta la base de la esencia de las comunidades y la gente, ¿no? Y bueno, el hospital no es menos que eso, ¿no es cierto? Y bueno, por ese motivo yo creo que si bien hoy en día está, no sé si demasiado bien valuado, la antigüedad de las cosas o lo viejo, o las cosas de las instituciones que han pasado, yo creo que tiene un relieve trascendental. Porque yo siempre digo lo mismo, uno tiene que conocer bien de dónde viene para saber hacia dónde va, ¿no? Y todas las instituciones se forjan en base a necesidades. Desde la época, que acá no había obviamente hospital, estaba el doctor de Soldato, Schiavi en aquel entonces, y esto surge como una necesidad, ¿no? Surge como una necesidad la creación del hospital, si bien ya la comunidad estaba haciendo esfuerzos para que la salud de Pellegrini, en esa época la colonia Drisdale, tuviese sus bases. Eso se va consolidando en función de necesidades. Todas las etapas son en base a necesidades, las que nos tocó vivir a nosotros hace 28 años, las que le tocó vivir al resto de los colegas que nos precedieron, Delia, Juan Carlos, el Vasco, todos los que estaban previamente, obviamente que también se formaron parte de esta institución en función de las necesidades. Y eso va a seguir siendo así porque, por suerte, el hospital nuestro ya en aquel entonces fue una institución de renombre, diría yo, incluso lo van a ver cuando vean las muestras acá. Parece mentira lo que se hacía en aquel entonces en Pellegrini, probablemente por una cuestión de que no había muchas instituciones cercanas, ¿no? Pero el hospital nuestro siempre tuvo buenas bases, intentó de una forma u otra, malos momentos, buenos momentos, pero brindar todas las necesidades de la comunidad, de la población, y siempre cada etapa generó nuevas expectativas y nuevas necesidades que yo creo que hasta el momento se vienen cumplimentando. La medicina es muy dinámica, exige que permanentemente la institución que las nuclea crezca, ¿no es cierto? Y no se puede dar el lujo de retroceder nunca, ¿no?
Y yo creo que eso es lo que ha pasado acá en Pellegrini. Acá en Pellegrini han pasado cosas increíbles. Yo tuve mucho contacto con la familia del soldado en su momento y parece mentira hasta las investigaciones que se hacían acá dentro del ámbito de la medicina, que bueno, no viene al caso de detallar, ¿no? Pero el doctor Soldato fue un investigador, incluso trabajando acá para toda la comunidad. Bueno, por eso yo creo que estos 100 años es un hecho histórico, es un hecho que marca un punto, si se quiere. No es un festejo más, no es una celebración más, y yo creo que todo lo que se ha transcurrido hasta ahora tiene que servir de base para que siga creciendo, ¿no es cierto?, se siga avanzando, como les decía recién, siempre en pos de la necesidad de la gente. Uno hace el mejor de sus esfuerzos, no hay mucha forma de hacer medicina, yo siempre digo lo mismo, o se hace bien o se hace mal, y el hospital es la base de todo esto, ¿no es cierto? Nuestro hospital tiene la particularidad de que obviamente es el único efector de salud de acá, y tiene un ambiente muy cordial y muy acogedor cuando uno llega, ¿no es cierto? Es una institución que intenta, ya como les decía recién, de distintas maneras porque los tiempos cambian, pero siempre, colmar las necesidades de la gente y hacer lo mejor posible para que la salud de Pellegrini siga bien cuidada. Bueno, no mucho más, yo creo que por ahí de eso se trata. Son 100 años, tenemos que celebrarlos de la mejor manera posible, recorriendo la historia, viviendo el presente y siempre pensando en qué más se puede hacer y cómo el hospital puede seguir creciendo, que no tengo ninguna duda de qué va a ocurrir. Así que bueno, nada más que eso y bueno, los invito a seguir celebrando. Bueno, a partir de este momento los invitamos a recorrer esta muestra con la emoción y el respeto que merece un capítulo fundamental de la historia de Pellegrini. Bienvenidos. Vamos a convocar a nuestra señora Intendente Sofía Gambier y a la directora del hospital, doctora Alejandra Amigo, para que puedan abrir las puertas. Y a todos, por supuesto, a pasar. Muchas gracias al municipio y a la gente del hospital que, bueno, ha confiado en nosotros para hacer estas charlas. Y bueno, recién estábamos hablando previamente con Mabel, montón de cosas, obviamente, ¿no? Todas las cosas que se han vivido, que se han pasado. Y recién me decía, pensar que yo te limpiaba el culo antes, cuando era chiquita. A tantos.
Entonces, con eso empezamos, Mabel, ¿no? Y realmente, bueno, ¿a cuántos habrás hecho lo mismo que a mí, no? Claro, ahora yo digo siempre, algunos son abuelos, son bisabuelos, pasaron tantos años en ese hospital que fue tremendo, ¿no? Pasamos de todo, alegría. Sí, tristeza, obviamente. De todo, de todo. Mabel, ¿en qué año empezaste? ¿Cómo fue eso? No me preguntes en qué año. Bueno, pero de cualquier manera, cuando vos empezaste en el Hospital Viejo. En el Hospital Viejo, pero yo empecé a trabajar cuando tenía 14 años, que me acuerdo. ¿En el 50? En el 58, mirá. Bueno, ¿y cómo era eso? Empezar a trabajar en un hospital, ¿cómo estaba conformado el plantel del hospital? ¿Quiénes eran tus compañeros? Y bueno, estaba Salvador, que era enfermero. Me parece que estaba María Ortellado. Sí, no, otra vez. Una señora que era la Marina Anford, no sé si era de Cané, no sé de dónde era, que era la que empezó ella a trabajar. Cuando vos empezaste a trabajar muy jovencita, bueno, contanos cómo era estar en un hospital, estar de enfermera. Seguramente que el plantel de médicos a ustedes era como que les enseñaban todo, ¿no? No, a mí, por ejemplo, siempre fui la negrita. Negrita, tenés que hacer esto, negrita, tenés que hacer el otro. Y estaba en ese entonces el doctor Pernell y el doctor Gerpete, eran dos nada más. No había más gente. Y con eso había que atender a toda la comunidad, ¿no? Y había en consultorio que a veces se hacía 40 personas que atendían, ¿eh? Y había una sola sala con dos, como él se dividía por algo a veces con los médicos, y se atendían los consultorios, todos los... Sí, era un trabajo que era arduo, ¿no? Porque bueno, sí. toda la comunidad, toda estaba ahí y ustedes eran un plantel muy reducido que tenían que tratar de solucionar todo. Éramos poquito nosotros en ese entonces, y en ese entonces era el hospital, tenía la sala general, que es ahora donde tienen el hogar. El hogar, exactamente. Y estaba maternidad y sala de hombres. Y había cuatro salitas, que era por lo general cuando las personas estaban graves, se ponían ahí, o si no cuando tenían familia o estas cosas, las podían poner ahí, nosotros las teníamos aparte. Contanos cómo fue cuando cambió el hospital, ¿no? Cuando se fueron al nuevo edificio, seguramente con otro plantel, ya ahí estaba Juan Carlos Hijo, el doctor Esteves y quiénes más, seguramente que muchos más doctores. Después vinieron, sí, el doctor Esteves, pero bueno, mucho tarde vino el doctor Esteves. Era, lo que recuerdo mucho es un médico de Tres Lomas, que era que nos enseñaba a nosotros, a mí me enseñaba en ese entonces a hacer los eritros, porque hacíamos los eritros, cuando había la gente había que seguirlo, y bueno, había que hacerle un eritro porque a lo mejor eran cada 8 o 10 días y no venía un médico de afuera. No había especialidades, entonces ustedes se la tenían que arreglar de la mejor manera. Nosotros, todos nosotros. ¿Y compañeras que te hayan quedado, que realmente destaques? Y bueno, ahora ya prácticamente, ahora yo digo que soy la única sobreviviente, pero las chicas de Ortellado, que ya prácticamente no quedó ninguna, las de Carabati no quedó ninguna, que era, por lo general siempre estaban ahí ayudándonos. Más que nada, ¿no? Es la época de antes. Toda la vida en el hospital, ¿y qué te dejó trabajar en el hospital? Y qué sé yo, un cariño con la gente. Yo estoy muy agradecida con la gente. ¿Sos la enfermera del pueblo? Ay, soy la del pueblo, la que... Gracias.
la que ponía los faros. Ajá, exactamente. ¿Cuántos aros habrás puesto, no? Los aros que ponía los chicos. Bueno, esas son todas las cosas lindas. Movilizaciones en casa, pues yo hacía de todo. Claro. De todo hacía. En mi casa, por lo general en mi casa, muy poco estuve en mi casa. Por eso cuando me jubilaron, yo le dije a Chegaray, le dije, es el día más feliz de mi vida, porque hoy voy a estar en mi casa. Pero bueno, toda tu vida lo dedicaste a los demás, porque realmente toda la vida, y aún, esa vocación de decir estar a las órdenes de la comunidad, porque cuando aparecían las cosas que había que resolver rápidamente, vos estabas junto a los médicos, ¿no? Sí, en todo. Nosotros estábamos en todo, aparte había que hacer de todo, como no había nadie, había que arreglarnos unos a los otros. Ese uniforme es tuyo. Sí. Está impecable. ¿Cómo haces para tenerlo así? Porque yo lo tenía guardado cuando vino yo no me acuerdo si la doctora, la de Dualde vino, o fue cuando le pusimos la bandera a los bomberos. Ajá. No me acuerdo. Me parece que es desde entonces. Y yo tenía el guardapolvo, que ese guardapolvo lo tenía para vestir nada más. Eran las galas. Sí. Los demás. Porque en aquella época también era como que las enfermeras o el cuerpo del hospital tenían que ir a actos y a cosas. A nosotros nos mandaban, sí. Sí, y eso era parte de que se presentaban en la comunidad. Fui de los bomberos. La primera bandera que hubo de los bomberos fuimos nosotros con Bex. Mirá. Con el Bex. Y después, bueno, en todos los lados andamos, en todas partes. ¿Agradecida a la vida por haber tenido esta profesión? Sí, mucho. Bueno, nosotros como pelerinenses te agradecemos eternamente lo que has hecho por la comunidad de Pellegrini. Bueno, le brindamos un aplauso a Mabel. Gracias, Mabel. Gracias. Bueno, ahora estamos con Ana. Le brindamos un aplauso a Ana también. Bueno, gracias. Si Mabel me limpiaba el culo, Ana me veía el culo porque las inyecciones que me daba el doctor Escarpeta, ella era la encargada. Vivía en la esquina de casa, así que yo tenía que ir siempre. Iba solo. Iba solo a ponerme las vacunas, ¿viste cómo era? A ponerse las vacunas. Bueno, Ana, contanos tu experiencia en el hospital, Mirá, en el quirófano, en una parte que también a lo mejor podemos decir que es... 35 años de trayectoria marcaron la historia. Yo empecé como oyente, porque ese año, en el año 67, no pude entrar por falta de inscripción. Ya se había cerrado en el Ramos Mejía para hacer la carrera de instrumentadora, que era la que me gustaba. Así que entré, y mi primera maestra de vacunas fue Mabel. Ella nos enseñaba a todas, y de ahí empecé. Y como uno ya había nacido con eso, qué sé yo, a lo mejor era gratificante o no, pero uno daba todo lo que podía, y si podías más. Bueno, así fue que cuando terminé el primer año... ¿Llegaste a Pellegrini? No, me inscribí y en febrero empezaba el curso. Ajá. Con tanta suerte que con Juanca nos encontramos en los pasillos del Ramos Mejía. Juanca estaba haciendo la pasantía de cardiología. Y al año siguiente, en el 69, yo me recibo, y el 5 de mayo del mismo año entro al hospital definitivamente.
hasta el 2002. Contanos, Ana, cómo fue eso, ¿no? De llegar tan jovencita, recién recibida al hospital de Pellegrini y seguramente con un plantel reducido que había que solucionar todo lo que aparecía, ¿no? Exactamente. Con las chicas éramos toda una familia. Adentro del hospital estaba Irene, estaban las chicas de Sosa, Mabel, Morena. Era la más chistosa, junto con Juanca. Juanca era terrible. Juanca era terrible porque venía corriendo y decía, cierren la puerta, porque atrás venía con algún cuento. Entonces, claro, no sabíamos qué pasaba. Y el doctor Trujillo igual. Y yo le decía, doctor, ¿qué va a usar para una cirugía X? Y él me contestaba, anda a la cocina y tráete un cuchillo y un tenedor. Así. Esos son los entretelones de lo que nos hacen. De lo que no se ve ni se escucha. Exactamente. Pero pasamos muchas cosas. Y cuando sonaba mi teléfono en la mesa de luz que yo tenía a la madrugada, lo primero que agarraba era la linterna y la bicicleta que me iba disparando para el hospital. Porque la verdad... Ana, vos con respecto a cuando viniste, seguramente estuviste con Escarpeta y el papá de Juanca, y estuviste también con Juanca, el doctor Esteves, sí. O sea que estaban los más viejitos y los jóvenes. Sí. ¿Cómo era trabajar así? Sí, el que más innovación trajo fue el doctor Esteves. Él le gustaba ya otro tipo de cirugías, ya más moderno. Bueno, lo que decía Fabio recién, claro, que se destacó siempre el hospital de Pellegrini por eso, por una innovación y por tener estar a la vanguardia. Estar a la vanguardia. Y cuando ya después dejó el doctor Escarpeta, el doctor Perni se fue, quedó Juanca, el doctor Esteves, y después empezaron a venir los primeros que llegaron de Trenquelauquen. El doctor Orellana, el doctor Pedro y el doctor Raúl. Ellos fueron los primeros cirujanos de afuera. Y después, bueno, ya siguieron después viniendo muchos más. Pero siempre a la vanguardia, siempre a la escucha del teléfono, siempre... Al servicio de... Las 24 horas, yo no cumplía horarios. Exactamente. Pero cuando me llamaban, tenía que salir de la escuela, que yo iba a la escuela, y después acumulaba horas para poder pedir licencia. Exactamente. Ana, ¿qué te dejó trabajar en el hospital? Una familia. ¿Amistades? Sí. ¿Qué sé yo? Un grupo muy lindo. Qué bueno. Me emociona. Un grupo muy lindo de todas las compañeras. Sobre todo, ya quedan pocas, y bueno, y un amor como Mabel, como Irene, y las chicas de Sosa, todas éramos, todas nos apoyábamos unas con otras. El servicio a la comunidad. Y el doctor Escarpeta nos había enseñado, como dijo Mabel, a hacer los análisis. Él nos enseñaba y había que hacerlo. Cuando María Rosa, ¿a dónde estás, María Rosa? Operaste los 6 chicos de garganta, todos juntos. El doctor Escarpeta nos mandó, me mandó a hacerle coagulación y sangría. Iba operando, iba haciendo coagulación y sangría, iba operando así. Los 6 juntos operaste. No me olvido. Lo que fue.
Bueno, ahí estamos viendo ex compañeras como Irene y gente que está actualmente ahora en el hospital, que es toda una familia, como vos decís. Sí. Y también mucho que ver también la comisión de las damas que siempre estuvieron detrás del hospital para colaborar. Mirá, la vemos a Mafalda, que bueno, fue una de las que siempre estuvo, ¿no? Mi mamá, que era modista, era la costurera y trabajaba de noche porque me mandaban a dormir a mí, era chiquita y me acuerdo eran sábanas y sábanas y sábanas y sábanas y cosía, pero sí porque estaba en la comisión de damas. Y papá tenía, bueno, el negocio, como siempre, la librería del colegio. Ana, te agradecemos muchísimo. Permíteme Sí, cómo no. 2 palabras. Cómo no, sí. Yo quiero agradecer a todos, nos conocemos todos, pero no están mis hijos hoy porque sin saber se fueron a tomar un poquito de aire, pero alguien me vino a acompañar, Alicia Sánchez. Alicia hace casi 20 años que está en casa, es parte de la familia. Así que te agradezco a vos, Alicia, y a Héctor que te acompaña. Un placer, muchísimas gracias. Gracias, sí. Cuando vos naciste, A ver, cuando yo nací, ¿qué pasó? ¿Me viste? ¿Se puede contar? yo te llevé a tu mamá, te alcancé. Éramos 2. Eran mellizos, y me dijeron, encargate vos de avisarle a mamá. Qué momentos, ¿no? Sí, y te entregué a vos en los brazos de mamá y le dije, cuídalo, porque es lo único que tenés. Gracias. Te amo. Gracias. Gracias, Ana. Muy bien. Gracias. Bueno, agradecidos a todos y a la municipalidad y al hospital que me dio esta oportunidad. Sí. Muchas gracias. Y agradezco infinitamente a la señora Sofía, intendente. A la señora intendenta, a la doctora Alejandra, con la que trabajamos muchos años, y bueno, a todos los amigos, médicos, compañeras, que hicimos todo lo que pudimos y brindamos todo lo que teníamos de nosotros. Gracias a todos. Gracias. Muy bien. Igual Gracias.